El caso de hoy trata sobre los pequeños Ruth y José, de 6 y 2 años de edad respectivamente. Desaparecieron el día 8 de octubre de 2011 en Córdoba, España, siendo asesinados por su padre José Bretón ese mismo día. Así pues, todo comenzó realmente un mes antes, en septiembre, cuando la madre, Ruth Ortiz Ramos, le notificó a José su intención de divorciarse. Bretón entonces comenzó a idear un plan para poder vengarse de su exmujer, que sería acabar con la vida de sus 2 hijos. Aprovechó además un fin de semana que pasarían juntos en Córdoba para poder realizar su plan. Decidió que el lugar perfecto para realizar este crimen sería la finca de las Quemadillas, que digamos era la finca familiar y que se encontraba en el polígono de las Quemadas y del cual recibía su nombre. Hace unos cuantos años había ido a un médico psiquiatra que para ese entonces le había vuelto a recetar algunos medicamentos como por ejemplo Orfidal y Motivan. Gracias a ellos drogó a los niños para poder terminar con su vida más fácilmente. Por si esto no fuera suficiente, entre los días 5 y 7 de octubre recogió gran cantidad de leña que guardó en la propia finca y también se desplazó hasta Huelva a una gasolinera para poder comprar hasta 271 litros de combustible, con el fin de deshacerse de los cuerpos y de las pruebas. También ideó una coartada que para él era perfecta, y es que básicamente iría a un parque con los niños y allí les perdería, para que no fuera tan sospechoso. Y de hecho hizo una prueba con sus propios sobrinos, los hijos de su hermana, ya que él los llevó al colegio y los dejó solos durante unos minutos para ver qué pasaba exactamente. Con lo cual digamos que todo lo tenía muy bien planeado. O al menos eso era lo que él creía. Llegamos entonces al fin de semana donde ocurrieron los hechos. Bretón entonces recogió a sus hijos de la casa de su exmujer el día 7 de octubre y los dejó en la casa de su hermana Catalina porque él se desplazó a la finca para poder quitar todo lo que él tenía en el maletero, por ejemplo el combustible, la leña, etc., y guardarlo en la finca de las Quemadillas. Para que todo tuviese aún más sentido, Bretón invitó a sus propios sobrinos al día siguiente a la Ciudad del Niño, que era básicamente un parque muy grande que se encontraba en Córdoba, para pasar tiempo con sus primos Ruth y José. Por otra parte, no concretó exactamente el plan, sino que simplemente lo dejó en el aire. Y a su propia madre, es decir, la abuela de los niños, le dijo que el día 8 de octubre, cuando cometió el crimen, digamos que no comería en su casa porque iban a comer con ciertos amigos. Lógicamente esto era mentira y simplemente se trataba de una excusa para poder, digamos, pasar bastante tiempo fuera de casa y que no resultase sospechoso. Así pues, el día de los hechos, Bretón estuvo en casa de su hermana Catalina hasta la 1:30 de la tarde aproximadamente, ya que ella y su marido estaban de compras. Después, el cuñado llevó a José y a los niños a la casa de sus abuelos, que aclaró que no era lo mismo que la finca de las Quemadillas. Es decir, la casa de los abuelos era un sitio y la finca era otro. Simplemente digamos que era un lugar donde pasaban los tiempos de vacaciones, etc. Tras pasar un poco de tiempo en casa de sus propios padres, Bretón se marchó con la excusa que había dicho anteriormente, que supuestamente iban a comer con algunos amigos. Así pues, en el trayecto, digamos, de la casa de los abuelos a la finca de las Quemadillas, Bretón drogó a sus hijos con los medicamentos que habíamos dicho anteriormente y llamó a su exmujer alrededor de las 13:48 horas aproximadamente, pero ella no se lo cogió. Según él, este fue el desencadenante de que realmente hiciera el crimen, porque si hubiese contestado no se habría atrevido, pero esto es lógicamente lo que él dijo. Más tarde creó una pira funeraria que se encontraba entre varios naranjos, pero no se pudo determinar si cuando colocó allí a los niños estos ya habían fallecido o si por el contrario seguían con vida. Los puso encima, digamos, de una tabla metálica que estaréis viendo en pantalla y prendió fuego, alcanzando temperaturas de unos 1200 grados centígrados, que aproximadamente digamos que es lo que alcanza un horno crematorio. Solo quedaron algunos restos óseos de los pequeños, ya que se quedó hasta las 5:30 de la tarde avivando las llamas. Tenemos algunas fotografías de estos restos que os iré poniendo en pantalla, aunque sinceramente no es que parezcan huesos como tal, sino simples piedras. Después siguió con su coartada, con su plan, que fue ir a la Ciudad de los Niños, el parque que os había dicho anteriormente, pero lo hizo solo, no iba con los sobrinos. En este caso, él pensaba que nadie se daría cuenta de que realmente había aparecido allí sin sus hijos. El problema es que el parque estaba rodeado de cámaras y por lo tanto se le observaba entrando al parking alrededor de las 18 de la tarde
completamente solo. Entonces su plan de que los había perdido allí no tenía ni por remoto sentido, porque él no estaba con sus hijos para aquel momento. Durante ese tiempo en el que, digamos, fue a la ciudad de los niños y pasó cierto tiempo allí para que la coartada tuviese más sentido todavía, intercambió algunos mensajes con su hermano Rafael. Al paso de unos 20 minutos aproximadamente, cuando creyó que ya era suficiente, llamó a su hermano y le dijo que había perdido a los niños. Y lógicamente, pues su hermano y el cuñado, que parece que se llevaban bastante bien, se fueron hacia la ciudad de los niños y comenzaron a buscar por su cuenta. Posteriormente, lógicamente, llamó a la policía, a su exmujer, comunicándole la noticia, etc. Así pues, muchos pensarían que era un caso muy fácil de resolver, ya que realmente la única persona que había estado con los hijos en aquel momento era Bretón, pero nada más lejos de la realidad. Aunque todavía había huesos, se cometió un gran error durante, digamos, su estudio, básicamente porque la primera forense determinó que no eran huesos humanos, sino de roedores y pequeños carnívoros. Y esto obviamente pues retrasó muchísimo más el caso porque a priori no parecía que fuera Bretón. Sin embargo, la madre de los niños, Ruth Ortiz, pidió un segundo análisis a otro antropólogo llamado Francisco Echevarría, quien dictaminó finalmente que sí que eran humanos. Ya que no estoy familiarizada con los huesos y otros vestigios humanos, he preferido, digamos, buscar información acerca de ellos, si realmente se pueden cometer estos errores tan fácilmente, porque desde, digamos, la ignorancia, obviamente si son huesos como los que estoy poniendo en pantalla y los de los roedores pueden más o menos ser del mismo tamaño, etcétera, a lo mejor era fácil la confusión. He encontrado un artículo muy interesante y es que el director del Museo Arqueológico de Tenerife, llamado Conrado Rodríguez, dijo que debía tratarse de un error aislado, la excepción que confirma la regla, refiriéndose a que ese tipo de estudios siempre tienen, digamos, un resultado concluyente, porque no es normal que analizando la misma muestra haya una desviación tan grande en los nuevos informes con respecto a los primeros. De decir que los restos son de animales a humanos varía por completo el contexto del caso, pero no puedo juzgar ya que no tengo más datos, tan solo los que conozco que han salido de la prensa. Sí que es extraño que en un primer momento dijeran que eran huesos de roedores de pequeño tamaño y fáciles de ver. Este hombre es verdad que afirmó que al encontrarse calcinados todo era muchísimo más complicado, porque lógicamente primero no tienen el aspecto de huesos y el ADN es más difícil de extraer. Pero sí que recalcó que para expertos en su trabajo esto era totalmente normal y no había posibilidad de error. Básicamente porque es lo que digo, aunque los restos estuviesen calcinados y solo quedasen, por ejemplo, dientes de leche, digamos que la dentición humana es muy específica, que es básicamente el crecimiento de los dientes en la encía de un ser humano. Como muchos sabréis, además, se puede obtener el código genético, el ADN, de los restos dentales, pero al haber sido quemados era muchísimo más difícil porque básicamente a una temperatura de 800 grados casi desaparece por completo. Y recordemos que habían alcanzado temperaturas de unos 1200 grados. Por otra parte, dejando de lado el tema de los huesos, que ya de por sí fue muy polémico, también estamos en otro punto muy relevante, y es que se rompió la cadena de custodia. Digamos que es básicamente el procedimiento que se lleva a cabo en un delito, que consiste, digamos, en la recolección de pruebas, su conservación y su entrega fiscalizada. De una forma correcta, obviamente. Básicamente fueron llevadas desde Córdoba hasta Madrid, la capital del país, por los antropólogos forenses de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos, con las siglas UDEV. El problema como tal llegó en el juicio, cuando la primera forense, que se llamaba Josefina Lamas, hizo alusión a que le faltaba la muestra número 8, que creo que es la que estoy señalando ahora mismo en pantalla, ya que conservamos una fotografía, porque lógicamente se encontraba mostrando estas imágenes. Finalmente, Serafín Castro, que era el comisario de la UDEV, afirmó que por su estado pudo simplemente descomponerse. Así pues, el juicio de Bretón comenzó el día 17 de junio de 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba. Se trataba de un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 4 hombres. Bretón negó en todo momento haber sido el responsable de la muerte de sus hijos, básicamente porque, según sus propias palabras, él daría la vida por ellos ya que los quería con locura. Ruth, sin embargo, dijo que ella se quería separar de Bretón porque era muy infeliz en su matrimonio y además dijo que cuando él la llamó diciéndola que había perdido a sus hijos, supo que jamás volvería a verlos.
Obviamente los trabajadores de la gasolinera de Huelva pudieron declarar en contra de Bretón porque era algo bastante raro que una persona se desplazase desde Córdoba hasta Huelva para comprar 270 litros de gasolina. También fueron llamados los padres y los hermanos de José, pero se negaron a declarar. Según ellos, especialmente el cuñado, no creían que Bretón hubiese podido hacer esto. Y aquí sinceramente no sé cómo me siento al respecto, porque si bien es lógico que siendo un familiar tuyo dudas acerca de que pueda hacer ese bestial crimen, un asesino pudo quedar en libertad. Entonces no sé hasta qué punto me siento bien con respecto a la decisión que tomaron, pero bueno. En cualquier caso, varios vecinos de la finca de las Quemadillas dijeron que habían percibido un olor muy desagradable y muy fuerte en aquel momento, pero que es cierto que no vieron ninguna columna de humo. Asimismo, como dije, los agentes de la policía afirmaron que las pruebas no habían sido correctamente custodiadas y protegidas, por lo que habían podido ser alteradas en cierta manera. Un primo de Ruth también declaró que mientras Bretón estaba en la prisión provisional, le visitó y le confesó hasta 3 veces que él efectivamente había matado a los niños, aunque obviamente no había pruebas de ello porque era su palabra contra la de José. Los psicólogos que evaluaron a José dijeron que no tenía ningún tipo de problema mental, unido además con la nueva resolución que decía que los huesos efectivamente eran humanos. Aunque siguió manteniendo su inocencia hasta el día 8 de julio de ese mismo año, el fiscal dijo que había pruebas como puños de que él efectivamente había matado a los niños de la forma más cruel posible. De esta manera, unas semanas más tarde, el veredicto determinó que Bretón era culpable y fue condenado a 40 años de prisión por los 2 asesinatos y también por la simulación de secuestro. La defensa de Bretón recurrió varias veces a la audiencia, pero todas fueron rechazadas hasta que en marzo de 2015 rebajaron su pena inicial a 25 años. Así pues, con esta rebaja, en 2036 podrá salir de la cárcel. Actualmente se encuentra en la prisión de Herrera de la Mancha, donde también se encuentran otros asesinos, como por ejemplo Miguel Carcaño, Alexander King y Santiago del Valle. Todos estos casos os los he traído ya al canal, por los que os lo dejo aquí enlazado. O aquí, no recuerdo bien dónde sale, una disculpa. Actualmente José Bretón trabaja como ordenanza en la cárcel, que es básicamente aquellos presos que se dedican a repartir la ropa y la comida. Por ello recibe alrededor de 90 euros al mes, sinceramente prefiero no decir qué opino al respecto, y se muestra con una actitud muy tranquila y buena. Demasiado realmente. El problema no es él como tal, sino los otros presos, porque obviamente todos conocen lo que hizo. Además, esta prisión es relativamente pequeña, ya que solamente hay como unas 300 celdas más o menos. Así pues, en el año 2016 intentó quitarse la vida cortándose el cuello. Lograron salvarle a pesar de la profundidad del corte. Según su abogada, Bárbara Arroyo, todo esto se desembocó después de que el centro penitenciario no hiciera caso a la llamada de José Bretón, básicamente porque un preso la había intentado agredir, unido con sus problemas psicológicos. Finalmente llegamos al final del caso. Espero que toda la información os haya resultado útil. Sinceramente, bajo mi punto de vista, si bien la primera condena no iba a devolver a los niños, me parecía mucho más justa. Con la rebaja de 25 años me parece que de nuevo es una burla hacia la familia y hacia esos niños que fallecieron de una manera muy cruel. Al menos no quedó en libertad, como ocurre en muchísimos más casos, y sin más me despido. Gracias por ver el vídeo y si os ha gustado, por favor dejadle me gusta, suscribiros y también podéis compartir el vídeo para que más gente conozca el canal y este caso. Así que sin más, hasta luego.